Sesgos cognitivos y sectas coercitivas. Un tema crucial, ya que cada una de nosotras conduce día tras día una máquina, que somos nosotros, nuestros cerebros, nuestros cuerpos, y sin embargo no tenemos claro cómo funciona. Esto sería como leerse el manual de instrucciones para ser un ser humano, una persona. Y entonces, ¿qué quiero contaros de este tema? Bueno, fundamentalmente he estado investigando durante mucho tiempo esta cuestión, me parece crucial porque intersecciona con muchísimas otras cosas que son de mi interés y creo compartir con vosotros algunas de estos sesgos cognitivos o de las técnicas que utilizan las sectas coercitivas, porque constantemente nuestros cerebros nos engañan o nos llevan a malas decisiones, y los grupos sociales en los que estamos metidos y las dinámicas colectivas también nos pueden, digamos, llevar a donde no queremos. Entonces, si queremos poder cambiar y hacer acciones positivas por el mundo, necesitamos conocer bien en qué cosas afectan a nuestro comportamiento y cuáles son las bases biológicas de nuestro cerebro, del comportamiento en general, y para poder entenderlas y tenerlas en cuenta, para, bueno, contrarrestar sus efectos. Entonces, antes de nada, lo primero que os quería mostrar es esto de aquí. Esta es una lista de reproducción de Robert Sapolsky, que es pues un biólogo que estudia el comportamiento humano y que tiene pues unas charlas, como veis son clases de universidad de 1 hora a 1 hora y media, están todas en inglés, y explican todos los factores que afectan al comportamiento humano, que van pues desde las cuestiones de la evolución, de la genética, también de la ecología y la relación entre los ecosistemas y los individuos que habitamos en ellos, haciendo conexiones muy interesantes con ejemplos concretos de estudios que se han hecho que demuestran pues, que ciertos ecosistemas favorecen unas ciertas culturas u otras, y eso tiene un efecto directo sobre el comportamiento de esas personas. También habla de endocrinología, o sea, de las hormonas, de que nos afectan pues, a medio plazo, de los traumas, de la depresión, y de otro tipo de comportamientos humanos como la agresión y la cooperación o los comportamientos sexuales de las personas, y cómo todo eso está relacionado con estas múltiples capas y múltiples dimensiones que configuran nuestro comportamiento humano. Es de verdad de lo mejor que hay en Internet para iniciarse en el tema y para comprender realmente pues digamos, las bases biológicas o científicas del comportamiento humano. Pero ya más en un nivel práctico, todas nosotras, aunque no entendamos estas cuestiones, tenemos que lidiar con nosotros mismos, tenemos que tomar decisiones día tras día, tenemos que ser personas, ¿no? Y entonces vamos a un ámbito más práctico. Os dejo la lista de reproducción en la descripción y ahora vamos a centrarnos en sesgos cognitivos propiamente dichos. No tengo muy pensado la estructura de cómo lo voy a explicar y simplemente querría ayudarme de algunas imágenes que he estado encontrando en internet para iniciarnos en la cuestión y poder ilustrar pues poco a poco a medida que las vamos viendo, y este vídeo sí que me lo voy a tomar con calma, pues las cosas que me vaya apeteciendo comentar al respecto. Entonces la primera de las imágenes que quiero que veáis es esta. Es sesgos cognitivos en programación, supongo que sea algo de programación neurolingüística o alguna cosa de ese estilo, pero vamos a leer sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos antes de nada? Pues son fallos en nuestro pensamiento, errores que cometemos que nos hacen percibir la realidad de una forma equivocada o tomar malas decisiones. Entonces vamos con esta, por ejemplo. Optimización prematura. Optimizar antes de saber si realmente lo necesitas. O sea, ponerse a ver cuál de los dos precios es mejor, cuáles son la calidad es mejor o es peor, y realmente puede que algo todavía no sabes si realmente lo necesitas o no. Muchas veces nos olvidamos de nuestras necesidades. Pues eso es un sesgo cognitivo. Puede caer demasiado rápido en procesos cognitivos de comparar, de valorar cosas muy concretas sin haber reflexionado lo suficiente sobre algo previo más importante, si en verdad necesitas ese objeto o no lo necesitas. El sesgo de lo reciente es dar más valor a acontecimientos recientes que a cosas que han ocurrido hace más tiempo. Obviamente es una distorsión temporal de nuestro pensamiento. O la falacia de planificación, que subestima de manera optimista el tiempo requerido para completar una tarea. A menudo subestimamos lo que nos va a llevar a hacer algo o sobreestimamos nuestro tiempo disponible y nos comprometemos a más cosas de las que realmente podemos hacer. Descuento hiperbólico es parecido, ir a por una recompensa inmediata en lugar de demorar una mucho mayor.
O sea que tendemos a apreciar más el presente que el futuro y no pensamos bien las consecuencias futuras de las cosas. Y este último realmente no lo entendía, así que lo voy a dejar de momento ahí. Bueno, pues eso, estamos llenos de sesgos cognitivos que tienen mucho que ver con las maneras en las que se relacionan las partes del cerebro, la amígdala, el neocórtex, otras zonas del cerebro límbico y tal. Y bueno, pues es interesante saber que disponemos de esos sesgos cognitivos. Por ejemplo, el sesgo de disponibilidad, vamos a ver en qué consiste. Nuestro cerebro suele elegir como respuesta correcta aquella que le cuesta menos trabajo identificar. No siempre es, obviamente, la conclusión correcta. Es decir, que las explicaciones fáciles nos suelen parecer más convincentes que las explicaciones difíciles. Solemos ir antes a lo que entendemos mejor que a lo que no entendemos. Y esto puede explicar en parte que hay ciertos discursos políticos o ideológicos o lo que sea que calan más en las personas, que tienen más presunción de veracidad simplemente por ser simplistas, por ser más sencillos o por estar más fácilmente entendibles en los puntos clave por parte de las personas. Entonces, esto es importante, que menos valorar lo que no entendemos, ¿no? O sea, bueno, yo como esto no lo entiendo mucho, ¿no os pasa muchas veces que estáis en contra de, creéis que no estáis de acuerdo con ciertas cosas que se están comentando, pero en el fondo tampoco las entendéis en profundidad, ni les habéis dedicado el mismo tiempo que has dedicado a investigar las que a ti te convencen? Pues eso sería un sesgo de disponibilidad. Sesgo emocional. Toda decisión que tomamos se ve afectada por nuestras emociones. Entre más importante es la decisión, más riesgo de que nuestro juicio se nuble por nuestras emociones. Está muchas veces esa metáfora de que el neocórtex es la parte del cerebro inteligente, súper sofisticada, que toma decisiones súper racionales a largo plazo. Pero igual que hay comunicación entre el neocórtex y otras regiones del cerebro más primitivas y más relacionadas con las emociones, hay mucha comunicación desde las emociones hacia el cerebro y muchas veces el cerebro se está bañando ahí una especie de baño de lodo entre todas esas visceralidades que atañen a la experiencia humana. Entonces que a menudo las emociones condicionan mucho, más de lo que nos pensamos, nuestras decisiones o nuestra racionalidad. Muchas veces, pues por ejemplo, se sabe que cuando las personas deciden mentir y luego tienen que sostener la mentira, pues por ejemplo se pone el cerebro racional al servicio de ese proyecto. O cuando necesitamos racionalizar emociones negativas que estamos viviendo porque quizás estamos cometiendo algo que pensamos que es algo incorrecto, el neocórtex tiene que procesar y responder, intentar racionalizar, darnos argumentos a favor de lo que estamos haciendo, que en el fondo tiene una explicación puramente emocional. Bueno, el sesgo de confirmación es el que se presenta cuando los datos sugieren algo que ya esperamos encontrar y subimos que nuestra hipótesis es correcta sin profundizar en el análisis. Esto es muy típico en economía, en estudios científicos. Ya partes de unas preconcepciones de lo que van a ser los resultados de tu estudio y cuando aparecen, pues te los crees sin cuestionarte si está bien realizado el estudio, si has hecho un buen análisis de los datos. Y en concreto el ejemplo del mito que existe entre creer que hay una relación causa-efecto entre los tipos de interés que fija el Banco Central y el PIB de la economía, pues resulta que nadie hizo ningún experimento realmente científico para demostrar esa conexión y que cuando se hace se ve que no solo es al revés, sino, bueno, es que estaba patas arriba esa explicación, que es al revés. El PIB estaba condicionando los tipos de interés que fija el Banco Central y en el sentido opuesto al que se consideraba. Se consideraba que si subías los tipos de interés bajaba el PIB y viceversa, y ahora resulta que si sube el PIB se suben los tipos de interés y si baja el PIB se bajan los tipos de interés sin tener estos ningún efecto sobre el primero. Pues eso puede deberse a un sesgo de confirmación. Una definición incorrecta de la pregunta. Pues plantear mal nuestra pregunta o hipótesis puede llevar a resolver el problema equivocado. A veces no planteamos bien las preguntas, ¿vale? O exceso de confianza. Considerada la fuente de todos los sesgos, el exceso de confianza en lo que sabemos genera falsas creencias y nos impide analizar con objetividad una situación. Muy importante mantener siempre una actitud de duda y de cuestionamiento sobre las cosas que pensamos y no descansar tranquilamente sobre ninguna verdad, porque todo es relativo y todo depende de nuestra percepción y siempre hay que estar dispuestos a reconsiderar las ideas propias. Eso sí, también haciendo un uso racional del tiempo disponible y no despreciando todas nuestras energías todo el tiempo en cuestionarnos a nosotros mismos, porque como seres humanos, una cierta seguridad, una cierta base ideológica tenemos que mantener porque hay que tomar decisiones constantemente y no se puede perder el tiempo, todo el tiempo que se tiene en analizar todas las posibilidades. Digamos que también hay que optimizar un poco en ese sentido, asumir los riesgos de tomar decisiones.
Y bueno, pues entonces estamos llenos de estos sesgos cognitivos, que pueden ser pues otros más que tenemos por aquí, o otros por aquí, otros por aquí. Estos son muy interesantes y me apetece simplemente comentarlos con vosotras. Si no os interesan, os dejo en la descripción el minuto en el que empezamos con el tema de la relación de estos sesgos y las sectas coercitivas y las técnicas que utilizan para aprovecharse de estos sesgos y de otros más. Entonces vamos a seguir con estos. Pues sesgos cognitivos en la toma de decisiones económicas. A menudo cuando se trata de elegir qué comprar o qué no comprar, en qué trabajo trabajar o cosas relacionadas con el dinero, pues hay unos sesgos cognitivos que se conoce muy bien el neuromarketing, la disciplina que se encarga de entenderlos para hackearnos al fin y al cabo, para aprovecharse de nuestras vulnerabilidades. Y bueno, merece la pena nosotros por lo menos conocerlos también y estar al mismo nivel que los que nos hacen los anuncios y que nos intentan vender cosas. El primero es el efecto enmarque. Es un sesgo cognitivo de más impacto en la toma de decisiones económicas, el cual sugiere que las personas reaccionan de manera diferente a una elección particular en función de si se presenta como una pérdida o una ganancia. O sea, si te hacen sentir que esto que estás haciendo es en el fondo una pérdida, pues lo ves como más negativo, y si te hacen ver que es como una ganancia, pues lo ves como más positivo, aunque en realidad pueda ser una pérdida y te la pinten como ganancia, ¿no? Entonces, muchas veces pues te despiden, pero te dicen esto es una oportunidad para que ahora puedas rehacer tu vida o lo que sea, ¿no? Entonces eso sabemos que funciona, sabemos que nos hackea. Por supuesto, todos ya estamos curtidos en detectar ciertos sesgos cognitivos, pero hay más de los que nos imaginamos y está bien tenerlos presentes más para corregir nuestra conducta. El siguiente, el sesgo de arrastre. Es la observación de que a menudo las personas hacen y creen ciertas cosas fundamentándose en el hecho de que muchas otras personas hacen y creen esas mismas cosas. Es un error típico pensar que porque lo haga todo el mundo está bien o porque todo el mundo lo diga es correcto. Eso es un efecto arrastre que puede tener cierta utilidad evolutiva porque te fías de lo que piensan los demás, pero que muchas veces nos puede llevar a conclusiones equivocadas y, por ejemplo, con el cambio climático, pues está claro que durante mucho tiempo era una cosa minoritaria que casi nadie se creía y eso tuvo consecuencias muy negativas. Entonces, ¿qué más? Sesgo de confirmación, lo vimos antes, ¿no? Buscar información que coincide con lo que ya pensábamos previamente. Y eso ayuda mucho a crear estas burbujas de información en las que solo hablas con gente que ya piensa como tú, porque estás deseando que alguien te diga que lo que tú ya pensabas es correcto, que tenías razón, ¿no? Entonces tenemos todo un repertorio de ideologías, de ideas, de discursos que validan cualquier tipo de posición ideológica que tengas. Si tú tienes prejuicios, si tú tienes una falta de ética o de moral, vas a encontrar seguro algún discurso que te haga sentir que estás en lo correcto y que eso es lo cierto. Otro más, sesgo de correspondencia. Es la tendencia de la gente a sobrevalorar los motivos personales internos a la hora de explicar un comportamiento observado en otras personas, infravalorando, por el contrario, motivos externos como el rol o las circunstancias. O sea, pensamos que las personas actúan más influidas por cosas internas de emociones o cosas así que por las circunstancias o el rol en el que están en ese momento. Pensamos que no sé quién, pues yo qué sé, un político tomó una decisión súper mala porque es mala persona y no porque se vio obligado por las circunstancias, por presiones o por lo que sea. Entonces, digamos que sobrevaloramos lo emocional, lo personal, lo de las propias personas, y al final hay muchas de las explicaciones más relevantes tienen mucho más que ver con el ambiente, con las circunstancias, con el rol en el que estamos metidos, con nuestro lugar en la sociedad. Y eso sabemos, ya hay muchos estudios que demuestran que el ambiente y la situación y las circunstancias condicionan muchísimo la conducta humana y que luego igual llegas a conocer a las personas y en persona te parecen completamente distintas a cómo no te cuadra con su actuación en ese momento. Y es que pues no somos tan libres a veces para tomar decisiones o lo que sea, y no tiene tanto que ver con nuestras cosas propias. Sesgo de falso consenso. Sesgo cognitivo por el cual muchas personas tienden a sobreestimar el grado de acuerdo que los demás tienen con ellos. Eso pasa mucho en las asambleas. Hay siempre alguien que tiene la sensación de que ya estamos todos de acuerdo, vamos a seguir avanzando, y muchas veces no es verdad. O gente no se ha expresado, o no hay acuerdo, ¿no? Es difícil a veces saber si los demás están de acuerdo o no con lo que decimos. Y bueno, pues este sesgo ocurre a menudo, el de falso consenso.
Efecto Pigmalión es uno de los sucesos que tanto en el ámbito laboral como en el escolar, social y familiar puede ser más productivos o contraproducentes. Y aquí no lo explican, pero si no lo llego a saber yo, básicamente es que cuando tú esperas del niño que sea un buen estudiante o esperas de alguien que sea buena persona, es más fácil que esa persona acabe siendo buena persona porque reaccionamos ante las expectativas que los demás tienen sobre nosotros. Si partes de la preconcepción de que esta persona va a ser una mala persona, va a ser una persona, pues lo que sea, tonta o lo que sea, estás reforzando esas ideas que tiene esa persona sobre sí mismos y acaban condicionando sus conductas y sus creencias y al final su desempeño real, con lo cual se autocumplen las profecías esas, son profecías autocumplidas. Entonces, el efecto es bien conocido y claramente viene de la falta de reconocer el efecto que tienen nuestros pensamientos y nuestras expectativas sobre los demás. Son algo real y les influye. Entonces, puedes creer que estabas siempre en lo cierto, pero eres tú que con tus ideas estás condicionando cómo los demás se desarrollan. Vamos con este que no lo conozco, efecto halo. Sesgo cognitivo en el que la percepción de una característica de una persona está influenciada por la percepción de otras características de esa persona. Vale, es como que cuando alguien te dice, cuando alguien va vestido de traje, ya das por supuesto que va a ser una persona con dinero, una persona productiva o cosas de este estilo, y no tiene que ver, ¿no? Quizás estamos equivocándonos con relaciones entre distintas cuestiones, como por ejemplo el aspecto físico, que es una típica cosa que tiene poco que ver con otras muchísimas cosas que hay detrás. Aunque bueno, yo también creo que hay algunas relaciones que podemos ir detectando a nivel probabilístico en la realidad, y algo de información siempre te dan, aunque sean detalles del estilo de apariencia física, obviamente pues siempre con mucho cuidado, pero son información que tenemos y no la podemos negar. Vamos con este es interesante, este de aquí, porque hace gracia como matiza pensamientos típicos y recurrentes en los que podemos caer en base a sesgos cognitivos. Por ejemplo, podemos acabar percibiendo que todo me sale mal y creamos una profecía autocumplida que nos lleva a qué tipo de enfermedades mentales o a qué tipo de problemas de salud. Pues a depresión, a sentir pérdida de rechazo o a aislamiento. Es esa sensación de que todo me sale mal y que entras en un loop y pues te acabas saliendo mal las cosas. O está la contraria, ¿puedo conseguir lo que me proponga? Pues llegas a momentos de emprender en proyectos, pero también a momentos de euforia o a ser bipolar. También es un pensamiento falso, ¿no? No puedes conseguir todo lo que te propongas. Entonces eso es disfuncional. No puedo pararlas, pues aislarse, alucinaciones auditivas, psicosis, es cuando tienes pensamientos que no puedes controlar y vienen con fuerza y no los puedes dejar de pensar. El mundo es peligroso y no puedo protegerme. Evitar situaciones desencadenantes o recuerdos de trauma, TEP, que sea algún trastorno. Algo malo puede ocurrirme, pues planificar el exceso, evitar situaciones, buscar reaseguración, incertidumbre, ansiedad generalizada, lo de que algo malo te puede ocurrir. Infarto, pues tener supongo que miedo de infarto, pues pánico, sensación interna, evitar situaciones y actividades. Parecen cosas relacionadas con personas que tienen sensación de que están enfermas o que les puede pasar esto constantemente. Estoy en peligro, fobia específica, representación del estímulo temido, evitar estímulos temidos. Y si es cáncer, ansiedad por la salud, sensación física, buscar reaseguración. Estoy en riesgo de no sé qué, TOC, baños públicos, no sé qué, no seré capaz de satisfacerle, no me soy capaz de funcionar, si no soy capaz de dominarme a mí mismo. Bueno, trastornos de alimentación. He tenido un día estresante y necesito tomar algo, abuso de sustancias, acudir a reuniones. Bueno, digamos que son diferentes pensamientos recurrentes que nos pueden llevar a sesgos cognitivos en los que nos creemos cosas que no están 100% demostradas y que además sabemos ahora que los pensamientos pueden reforzar las mismas cosas que estamos creyendo. Si te crees que no eres capaz, pues acabas por no ser capaz y se confirma la profecía. Vamos a ver otros poquitos sesgos cognitivos con los que muchas veces interpretamos el mundo y Internet. Sesgo de autoservicio, cuando te atribuyes el mérito de lo que sale bien, pero culpas a factores externos de lo que sale mal. O sesgo de autoridad, la tendencia por aceptar sin cuestionar las opiniones de las figuras de autoridad que suele ocurrir. Sesgo de statu quo, la preferencia por que las cosas permanezcan como están, así es la vida. Sesgo de falso consenso, sobreestimar la cantidad de gente que comparte las mismas opiniones, valores y hábitos que tú tienes. Tenemos, ¿vale? Estos son pues, sesgos típicos que tenemos que tener todos en cuenta de que no son ciertos. Y luego hay sesgos de memoria, por ejemplo, errores de atribución de fuente, efecto extrañeza, efecto del humor, efecto Google, todos estos efectos que pueden modificar cómo son nuestros recuerdos por diferentes razones distintas. Y la memoria pues, es esencial para tener el pensamiento. Entonces, bueno, pues hay cosas de este estilo. Vamos a ver si encontramos alguno más. Estos son en inglés. Quizá no me voy a poner ahora
a leerlos en inglés porque se me hace un poco complicado, pero bueno, hay muchísimos conceptos aquí interesantes que podemos ver. Y este sí que es el mapa al que quería llegar finalmente. Aquí están otra vez cosas en inglés que no me apetece leer, pero este sí, este está interesante. Códice de los sesgos cognitivos, 2016. Entonces hay sesgos cognitivos relacionados con diferentes cuestiones. Unas tienen que ver con qué debemos recordar y la gestión de la memoria y la información. Otro es problemas de demasiada información. Nos satura la información y tomamos malas decisiones al respecto. Otras veces es que tenemos insuficiente información, otras que necesitamos actuar rápido. Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Bueno, pues con qué debemos recordar está: editamos y reforzamos algunos recuerdos después de hechos. O sea, cambiamos un poquito las cosas como las habíamos recordado. Descartamos especificidades para formar generalidades. Es lógico que para entender el mundo siempre hay que simplificarlo, pues eso puede llevarnos a errores. Reducimos eventos y listas a sus elementos claves o almacenamos memorias de manera diferente en función de cómo fueron experimentadas, dependen del contexto en el que son experimentadas. Vale, sobre demasiada información, observamos cosas que ya están preparadas en la memoria o repetidas con frecuencias. Las cosas extrañas, divertidas, visualmente llamativas, antropomórficas, sobresalen más que las no extrañas e insignificantes. Entonces las cosas nuevas, novedosas y humanas nos atraen más la atención. Observamos cuando algo ha cambiado. Somos más capaces de ver los cambios que otras cosas. Nos atraen los detalles que confirman nuestras propias creencias existentes y notamos fallas en otros más fácilmente que defectos en nosotros mismos. Pues aquí hay montones de sesgos conocidos que se pueden agrupar en estas categorías. Con respecto a los que dicen insuficiente información, tenemos encontrar historias y patrones incluso con datos escasos. Con muy pocos datos, ser capaces de crearnos historias que parece que tienen sentido y que por ser coherentes ya nos las creamos como ciertas. Rellenamos características de estereotipos, generalidades e historias anteriores siempre que haya nuevos casos específicos o vacíos en la información. O sea, generalizar cosas y no dudar de, para los casos nuevos, interpretarlos como los conocidos. Imaginábamos cosas y personas con las que estamos familiarizados o que nos gustan como mejores que las cosas y las personas con las que no estamos familiarizadas o que no nos gustan. Esto es un sesgo conocido y de hecho la oxitocina, que además de ser una hormona que regula el amor paterno-filial o entre parejas o entre iguales, también refuerza la desconsideración con los diferentes. Tenemos esa programación un poco innata de a veces pues tratar a lo extraño y al extranjero, al que es de otra raza, de otro sexo o de otra cultura, como si valieran menos, como si no fueran personas. Y estos son sesgos, porque obviamente no es el caso. Simplificar las probabilidades y los números para hacerlos más fáciles de pensar. Pensamos que sabemos lo que piensan los demás. Lo de los números es fácil, porque cuando ponen los precios como 0,99 o cosas de ese estilo, y pensamos que sabemos lo que piensan los demás, es pues creer demasiado en nuestras propias capacidades de empatía. Proyectar nuestra mentalidad actual y nuestras suposiciones sobre el pasado y el futuro. Pensar que siempre fuimos iguales a lo que somos ahora y no reconocer que vamos cambiando a lo largo de la vida. Y sobre cuestiones de se necesita actuar rápido, pues por ejemplo que para poder actuar necesitamos tener confianza en nuestra capacidad para impactar y sentir que lo que hacemos es importante. O sea, necesitamos primero pensar que va a tener una recompensa en la acción antes de poderla hacer. Con el fin de mantenernos centrados tendemos a favorecer la inmediatez, lo relatable, realizable, frente a nosotros, sobre lo diferido y distante. O sea, nos centramos mucho en el presente y nos olvidamos del pasado, minusvaloramos el pasado y el futuro. Y para lograr que algo se haga, estamos motivados para completar cosas en las que ya hemos invertido tiempo y energía. Cuando empezamos con una cosa, nos cuesta cambiar de idea y seguimos bastante tiempo ahí. Y para evitar errores, estamos motivados para preservar nuestra autonomía y estatus en un grupo para así evitar decisiones irreversibles. Para evitar errores, estamos motivados para preservar nuestra autonomía y estatus en un grupo para así evitar decisiones irreversibles. Bueno, no entiendo de todo, pero está ahí. Favorecemos opciones que parezcan simples o que tengan información más completa sobre opciones más complejas y ambiguas. Bueno, pues estos son sesgos cognitivos que tenemos y que está bien reconocer, y os dejaré después algún enlace para poder consultar este mismo mapa vosotras mismas. Y bueno, pues aquí hay algunos cuantos más: obediencia a la autoridad, falso consenso, percepción ambiental, teoría de la identidad social, defensa del estatus, el efecto de arrastre, la responsabilidad externa, primera impresión, el efecto hado, sesgo de atribución, poder corrupto o punto ciego. Bueno, pues yo creo que son interesantes conocer todos los sesgos cognitivos que nos aquejan, porque son herramientas muy útiles para analizar la validez de los pensamientos que vamos teniendo y de las creencias a las que nos aferramos.
Y es interesante porque no solo nosotros conocemos estos sesgos cognitivos al final, sino que ya la sociedad en general genera de forma espontánea, mediante incluso una cosa parecida a la selección natural, ciertos patrones culturales, ciertas conductas que se pueden llegar a aprovechar de estos sesgos cognitivos de las personas. Y en eso se basan en gran medida las sectas coercitivas, que son comunidades en las que el grupo se impone a los intereses del individuo y los individuos actúan en contra de sus propios intereses y sin agencia propia sobre sus propios actos. Pues las sectas coercitivas se han desarrollado y tienen mecanismos muy sofisticados que surgen un poco de forma intuitiva y espontánea y que sí que se aprovechan de muchísimas cuestiones relacionadas con los individuos, con el comportamiento de los individuos, que es a donde quiero ir directamente. Os dejaré el artículo en la descripción para leerlo, es muy recomendable, pero quiero que nos centremos en los 4 tipos de armas de persuasión coercitiva y cómo se pueden clasificar. Entonces, estas técnicas de persuasión coercitiva son aquellos métodos de presión, control o engaño que contribuyen a inducir la persuasión del sujeto imponiéndose sobre su libertad o limitándole. Bueno, lo que vamos a ver es que hay como 4 bloques distintos de técnicas en las que se pueden organizar desde una óptica psicosocial, en función del ámbito sobre el que se aplican. El primero es el entorno cotidiano, el siguiente es el emocional, el tercero el perceptivo cognitivo y el cuarto es el estado de conciencia. Y vamos a ver en qué consisten estos 4 ambientes en los que juegan las sectas coercitivas, pero en general cualquier actividad humana o para cualquier comportamiento humano son 4 ambientes que están influyendo constantemente. Entonces, ¿qué es el entorno cotidiano? Pues lo voy a leer tranquilamente. Incluimos aquí todos aquellos procedimientos que intervienen sobre el entorno próximo o medio ambiente del sujeto, controlándolo o manipulándolo. En consecuencia, quedará limitada la libertad individual, bien sea al restringir o imposibilitar el acceso a las diferentes alternativas, bien al imponer directa o indirectamente una percepción recortada o una evaluación distorsionada de las mismas. La manipulación ambiental o del entorno cercano implica que cambiando el ambiente, preparamos el terreno para la influencia social. Tal cambio es un indicador de la capacidad de transformación que el medio posee sobre la conducta del individuo, de forma que no es posible calcular hasta qué punto un mundo distinto del que conocemos podría modificar nuestra personalidad, dado que bajo circunstancias excepcionales pueden surgir los comportamientos más imprevisibles. A continuación entramos ya en la exposición de los principales procedimientos totalitarios de intervención en el entorno cotidiano. O sea, que tienen que ver con cambios en el ambiente, en las cuestiones materiales que te rodean en un momento dado. Aislamiento del exterior. Pues esta sería la primera. Con el aislamiento del sujeto y la separación de su entorno habitual previo, las sectas coercitivas pretenden el encapsulamiento, sobre todo del mundo psíquico del sujeto, también de su mundo social y, dentro de lo posible, de su mundo físico. La entrada de un sujeto en el espacio vital y geográfico de una secta conlleva un fuerte potencial de cambio, de alteración y sustitución de los elementos que conformaban su anterior espacio de socialización, hogar, barrio, ciudad. Con la acomodación a la nueva realidad de la secta, el sujeto queda sumergido en el grupo y desde allí se intenta su aislamiento del resto del mundo, y también de sí mismo. Esto último en el sentido de que la secta tratará de impedir que el sujeto disponga de tiempo completamente libre, intentará someterlo todo a supervisión. Con tal grado de aislamiento, las sectas provocan en el sujeto una desvinculación del mundo exterior, un desarraigo y un desprendimiento de la red social protectora de la que el sujeto gozaba hasta entonces: familia, amigos, estudios, intereses o trabajo. Por este sistema, el sujeto se ve obligado a distanciarse y desligarse de las personas próximas, de sus valores previos, del pasado y de su propia historia. La inmersión dentro de la secta y la aceptación de su doctrina lleva al sujeto a una reconstrucción de su propio pasado. Algunas sectas realizan incluso actos rituales de renuncia al pasado en los que el individuo ha de experimentar esa renuncia a sus referentes previos como forma de liberación de una carga que le permitirá recorrer más ligero y veloz los nuevos caminos. Uno de los vínculos cuya ruptura puede contribuir más al aislamiento de la red social del sujeto es el vínculo familiar, el primero y más arraigado en el ser humano. El encapsulamiento citado promueve la interacción intensiva entre los miembros del grupo y la limita con los no miembros, lo cual sirve para establecer el control de límites entre miembros y no miembros, propio de las denominadas organizaciones de transformación de la identidad. Esta separación dicotómica entre endogrupo y exogrupo es uno de los pilares en los que se asienta el código maniqueo, propio del pensamiento sectario, la visión bipolar de buenos, nosotros, secta, y malos, ellos, el resto de la sociedad. Alcanza a todas las actividades, ideas y personas.
según de dónde provengan y a favor de quien estén, así serán clasificadas. Con la regla del conmigo o contra mí, en la secta se agudiza el grupocentrismo, tendencia del endogrupo a elaborar autoestereotipos positivos y heteroestereotipos negativos. Bueno, en general, la mayoría de las sectas ven el mal encarnado en la sociedad y le otorgan a esta el rol de enemiga. Tener un enemigo común, real o inventado, es siempre una semilla de unión y radicalización útil a estos grupos. Aquí comienza a vislumbrarse el reduccionismo simplista e inmaduro característico del fanatismo. Cuando una persona se halla en situaciones de aislamiento, su necesidad de aprobación social aumenta y se hace más vulnerable y susceptible a la manipulación interpersonal. Con el aislamiento se logra la erosión de las raíces y ligazones personales y socioambientales del sujeto, su desvinculación y desarraigo respecto de su red social de apoyo. Tal ruptura de vínculos con su pasado, con su red social y con sus fuentes de información socava la integridad del sujeto y contribuye a su desocialización. O sea que fijaros, esto es interesante porque el caso que pone es muy extremo. Es cuando alguien entra en una secta en la que se la aísla del exterior físicamente, pero ¿hasta qué punto estas cosas no ocurren, estas dinámicas ya en los grupos humanos en general, entre grupos de amigos, entre, no sé, hay estas típicas guerras de lo nuestro mola y lo vuestro es lo peor? O en visiones incluso radicales, ideológicas, o digamos que ocurre a menudo estas dinámicas que van un poco enfocadas en esto, en marcar claramente si estás en un grupo o estás fuera, y lo que está fuera es malo y lo que está dentro es bueno. Entonces es interesante que eso sea una de las herramientas más típicas que tienen las sectas para hackear el pensamiento propio, la agencia de las personas, y es importante tenerla en consideración. Sigamos entonces leyendo otro de los factores físicos o del entorno en los que suelen trabajar las sectas profundamente. Control de la información. El control de la información y la separación de las fuentes de información y comunicación previas lleva también al aislamiento del sujeto. Por ejemplo, que te prohíban seguir leyendo el periódico que estabas leyendo o que califiquen de no sé qué, seguir leyéndote, bueno, lo que sea, la información que estuvieras viendo te la cancelan. En la mayoría de casos, los miembros de sectas coercitivas suelen tener vedado el acceso a las fuentes de información social, siendo la propia secta la que produce o filtra la información que les llega. La secta se reserva, pues, el monopolio de la información. El control de la información y la supresión de muchas de sus fuentes limita claramente el espectro de alternativas accesibles a un individuo y, en consecuencia, sus posibilidades de elección y de interrelación social. Es el llamado monopolio de la presentación de estímulos y de las opciones posibles. Claramente la información configura nuestra visión de la realidad y el control sobre la información sabemos que es algo crucial, por lo menos en las sociedades modernas, para garantizar una democracia mínima. Si no, los medios de comunicación nos manipulan o sirven a intereses económicos concretos, también pasa lo mismo que pasa en las sectas. Nos llega una visión de la realidad que constantemente da por supuesta algunas cosas, como situándonos a todos con la sensación de que no queda otra alternativa, que es la única manera que existe de organizarnos o la única manera de interpretar las cosas que van ocurriendo. Entonces, bueno, pues es fundamental disponer de fuentes de información diversas y de educarnos a todas en pensamiento crítico y en ser capaces de exponernos a todo tipo de informaciones sin que nos manipulen, ¿no? Vamos con el siguiente tema del entorno. Creación de un estado de dependencia existencial. Los sectarios, a medida que van integrándose en el grupo, son inducidos a despreocuparse de la tarea de satisfacer sus necesidades y a delegarla implícita o explícitamente en la secta. Así, ésta acaba asumiendo la responsabilidad del control y cobertura de las principales necesidades físicas e incluso psíquicas de sus miembros. Los empuja de este modo a perder el autogobierno sobre sus necesidades y dejar su propia existencia dependiendo de manos ajenas. O sea, como que dejes tu trabajo y que confíes en la secta que te va a proveer de vivienda, de comida o de lo que sea. El control de las sectas coercitivas sobre la existencia de sus miembros no se queda en las necesidades secundarias, sino que afecta también a las primarias y básicas: alimentación, salud, limpieza, confort, relaciones o estima. En muchos casos, estas sectas extienden el interés por la supervivencia de los adeptos al control económico. Los adeptos han de hacer entrega de una parte o la totalidad de sus ganancias y posesiones a la secta, bien sea como algo pago obligado, en forma de donativos o por prestaciones diversas. Y no olvidemos que, en buena medida, tener poder sobre la subsistencia de una persona significa tener poder sobre su voluntad. Dentro de ese manejo de las necesidades humanas por parte de la secta, ésta se erige en el único camino para la verdadera existencia, en la única autoridad real para tomar cualquier decisión sobre la vida de sus miembros y el funcionamiento del grupo, por nimia que ésta sea.
En toda estructura totalitaria, la existencia depende en gran parte de la sumisión. Por eso se puede hablar del obedezco, luego existo, como dijo Lifton. El verdadero ostentador del poder y control acumulado en una secta es el líder o gurú. Su autoridad es directamente proporcional a la autonomía que le han cedido sus seguidores. La sumisión y dependencia de estos puede llegar al extremo máximo de renunciar al control sobre su propia existencia vital para que el líder disponga sobre su vida. Dentro de este sistema de generar una dependencia existencial en el adepto, se puede incluir también la brutal estrategia de debilitarlo físicamente, bien sea mediante la imposición de un régimen alimenticio empobrecido, bien a través de la limitación de las horas de sueño, o bien por medio de la explotación de las energías hasta el agotamiento físico o psíquico. Sin olvidarnos tampoco del debilitamiento más directo, la coerción física, ya se trate de tortura, malos tratos o de cualquier otra forma de violencia física. En concreto, una cosa que hacen los supermercados es poner en las cajas registradoras los productos más dulces, las gominolas y tal, porque al estar ya tan cansados de tomar tantas decisiones, el agotamiento psíquico nos lleva a tomar peores decisiones. Y en esto también se basan las sectas, en controlar el estado físico, de cansancio, de bienestar, para hacernos más fácilmente manipulables y tener peores capacidades cognitivas. Es decir, sumergir a ese cerebro inteligente, racional y sofisticado en un baño muy profundo de lodos emocionales que nos mantenga la conciencia atascada. En ciertas ocasiones se establece una clara dinámica sadomasoquista, la aplicación del autosacrificio físico como castigo o purga con el fin de reconciliarse con la divinidad y de reforzar la propia creencia e incluso impulsarla más. Fue también común en algunas congregaciones religiosas en el pasado y se mantiene en alguna medida en el presente. Esa idea de autosacrificio pues, es una buena forma de rebajar tu nivel de capacidades cognitivas y hacerte más vulnerable a coerción. En concreto, el hecho de sufrir penalidades durante el camino de iniciación o adhesión a un grupo, y aquí estoy pensando, por ejemplo, en las típicas, estas cosas de universidad en las que entras en una... Ahora no me sale el nombre, pero en las universidades a veces hay como pasos, ritos de paso, cosas así que son denigrantes a menudo, ¿no? Y eso puede resultar reforzador del atractivo del mismo. La espera del beneficio compensatorio posterior justifica para el sujeto la dureza del sacrificio y sufrimientos requeridos en la iniciación. Y eso sería entonces el primer punto, la actuación sobre el entorno de las personas para generar una situación de vulnerabilidad y facilitar la coerción. Pero hay otro punto más de estos 4 importantes, que es el segundo, que es el de la vida emocional de las personas. Los procedimientos o técnicas de tipo emocional que una secta coercitiva pone en marcha para manejar a las personas persiguen la activación de 2 tipos de emociones, las positivas, como la euforia o el gozo, y las negativas, como el miedo, la culpa o la ansiedad. Activación de emociones positivas. El objeto central de esta forma de actuar consiste en intervenir sobre el ámbito emotivo afectivo del sujeto para conmoverlo agradablemente. La pretensión es que se le haga sentir al sujeto una fuerte satisfacción emocional en el seno del grupo para que se deje llevar y tienda hacia la condescendencia y aceptación de lo que se le propone, mermando así las posibles reservas opuestas desde su razón. Una de las tácticas más usadas por las sectas para lograr ese estado alegre en el nuevo sujeto a reclutar es la denominada bombardeo de amor. Consiste en que los miembros del grupo ofrecen refuerzos sociales al sujeto en forma principalmente de sonrisas, aprobaciones, aceptación, alabanzas, contacto físico y otras formas de demostrar afecto. En este sentido, una vez conseguido el compromiso firme del nuevo adepto, se habla de la fase de luna de miel, por el estado de euforia que suele envolver al nuevo converso. La decisiva influencia del mundo afectivo sobre el cognitivo hace que nuestras esperanzas y deseos determinen a menudo nuestras convicciones. Algunos autores señalan que el verdadero poder del control mental efectivo se fundamenta en las necesidades básicas de las personas, de ser queridos, respetados, reconocidos y necesitados. Y remarcan que el deseo de ser querido y de fundirse en el amor que envuelve al colectivo hace que el amor pueda ser el más coercitivo y cruel de todos los poderes. Si miramos las relaciones a 2, los abusos y malos tratos hacia la pareja serían un ejemplo de ello. Una fuerte intensidad de la vivencia emocional dentro del grupo contribuye además a producir un efecto de distorsión del sentido del tiempo, en cuanto a alterar la perspectiva del mismo, causando una expansión del presente en detrimento de lo concerniente al pasado y al futuro, similar a lo que sucede con el ciegamente enamorado que se queda absorto recreando su pensamiento en su amada. Pasemos ahora a las emociones negativas, que también son parte de esta cuestión.
El interés final del uso de estas estrategias emocionales es la transformación de las actitudes y conductas de los miembros del grupo. En la eliminación de conductas, su moldeamiento o fomento de otras nuevas adquiere gran importancia el uso tanto de promesas y amenazas, por un lado, como de premios y castigos, por otro. Quienes ejercen la autoridad de una secta, sobre todo el líder máximo, con frecuencia imparten premios y castigos de forma arbitraria al objeto de hacer demostraciones expresas de su poder, reavivar el sentido de la disciplina y de la obediencia en sus súbditos, y acrecentarles la incertidumbre y dependencia hacia la autoridad. El uso caprichoso de la clemencia y de la severidad a la hora de aplicar premios y castigos provoca incertidumbre y confusión acerca del correcto cumplimiento de las normas, a la vez que miedo y sumisión a la autoridad. El recurso a normas inespecíficas y no explicitadas da un alto margen de maniobra a quienes ostentan el poder en cualquier organización. Cuanto más ambiguas sean las leyes, más poder conciernen a quien las aplica. El castigo resulta uno de los métodos más eficaces de control. Sirve para despertar en el sujeto el temor y la ansiedad e infundir la vergüenza y el sentimiento de culpa. Lo mismo sucede con la amenaza, pues tanto en su forma disuasiva, no hagas esto si no sé qué, como en su forma compulsiva, haz esto si no sé qué, es una promesa de castigo que de hecho provoca por sí sola un daño, por lo que su eficacia es comparable a la del propio castigo. En un sectario, cualquier transgresión de la doctrina pensada, ejecutada o incluso simplemente deseada puede representar la aparición del sentimiento de culpa. Además, si un adepto detecta una transgresión en otro compañero, se sentirá obligado a transmitirla a la autoridad, siempre pensando en el bien del compañero supuestamente desviado y del grupo en su conjunto. Este fomento del espionaje mutuo de comportamientos deja traslucir la gran fuerza de la presión de grupo para el sostenimiento del control social y de la identificación y homogeneización colectivas. Para librarse de la culpa, la forma común es el retorno a la conformidad con la doctrina, la vuelta al redil. Este regreso, además de arrepentimiento, suele precisar también la confesión, con sus consiguientes muestras de debilidad y compunción, que hagan creíble el arrepentimiento. En algunos casos, además, se realizan confesiones en público envueltas casi siempre en un clima de sobrecargada emocionalidad que facilita el llanto y agitación del sujeto durante la vivificación de la culpa para conducirle luego a la posterior catarsis aliviadora y al reencuentro ya purificado con los demás adeptos. Es que mientras estoy leyendo esto me lo estoy imaginando a la perfección, me cuadra así como con una escena de película completamente. En la mayoría de sectas coercitivas, el control sobre el sujeto alcanza la afectividad y sus diferentes expresiones, tales como el establecimiento de parejas y la conducta sexual. El pautar conductas referidas a una expresión tan íntima como la sexual es un buen indicador del alcance de control emocional y conductual en las sectas coercitivas. Y vamos ahora al tercero de los ámbitos, que es el ámbito perceptivo-cognitivo. El debilitamiento físico y la dependencia, unidos a la omnipresencia de la doctrina en los procesos de sentir, pensar y actuar del adepto, implican un estrechamiento y el enlentecimiento en sus facultades cognitivas. Veremos ahora otras técnicas que intervienen sobre los procesos de cognición del sujeto, alterando la percepción y evaluación de las alternativas a su alcance. O sea, aquí vamos a actuar sobre la mente de las personas, sobre su capacidad de pensamiento. Primera cuestión, denigración del pensamiento crítico. Con este procedimiento de denigrar el pensamiento crítico de un sujeto, la jerarquía de la secta pretende demostrarle al adepto la deficiencia e invalidez de sus procesos particulares de pensamiento. Se le conmina a entender sus concepciones como inseguras y poco fiables y, en consecuencia, a reprimir los pensamientos surgidos de su propio yo, adaptándose a los del grupo. Fijaros que esto igual alguna vez lo habréis experimentado, que alguien pues un comercial que te intenta vender algo o bueno, no sé si alguna vez os ha intentado captar una secta o lo que sea, pero a menudo los grupos son muy tajantes con respecto a algunos pensamientos, como que te minusvaloran todos esa forma de pensar tuya y ese razonamiento, llegas ahí como nuevo y lo que piensas es una locura, es una tontería, no tiene ningún valor, no sirve. Y esto va un poco encaminado a que pierdas tu propia autonomía en el pensamiento. Con la denigración del pensamiento autónomo de un sujeto se le conduce a la desvirtuación y a la renuncia de sus valores previos y de los métodos de análisis propios. El efecto consiguiente de desarraigo y desprotección facilita su proceso de desocialización, acrecienta su vulnerabilidad y acelera la absorción de los esquemas alternativos que la secta le proporciona. Entre los mandamientos que más insistentemente transmiten las sectas coercitivas a sus adeptos figura el de no pensar. Si antes vimos cómo el axioma pienso luego existo era sustituido de hecho por el de obedezco luego existo, aquí se ve sustituido por el de creo luego existo. Se trata de situar la creencia en el dogma en lugar del pensamiento autónomo.
La pretensión de estas sectas es promover un sistema de creencias absoluto y cerrado al que todo adepto ha de someterse y cuidar de la estricta pureza de su aplicación. Segunda cuestión, uso de la mentira y el engaño. La verdad es lo primero que se sacrifica cuando se entra a formar parte de un grupo exclusivo, sostienen diversos autores. La distorsión de la realidad y de la información mediante la ocultación, la mentira o el engaño es una de las técnicas más utilizadas por las sectas coercitivas, debido a lo eficaz que resulta en la consecución de sus fines. Las organizaciones totales, en general, justifican esta medida alegando la protección del individuo y la garantía de la consecución de los ideales y fines últimos. Con la sofisticación y el entrenamiento en la utilización de la mentira y el engaño, estas organizaciones consiguen que la víctima no se dé cuenta de la orquestación intencionada que se está aplicando sobre ella para cambiarla. Una de las fórmulas más usadas para tergiversar la realidad es el uso del reduccionismo a posturas maniqueas. Con todo, el engaño fundamental practicado por las sectas consiste en empujar al sujeto a un proceso de transformación y conversión guiado por grandes ideales, pero negándole el conocimiento sobre cuál será su tipo de vida y a qué le obligará esa conversión. De nuevo, las promesas y las ensoñaciones pretenden satisfacer las expectativas emotivo-afectivas del sujeto e impedir con ello el análisis exhaustivo y razonado de la realidad. En tercer lugar, demanda de condescendencia e identificación con el grupo. Este procedimiento consiste en demandar al individuo la sujeción a los cánones del grupo. Es característica general de los grupos el premiar la condescendencia y conformidad con los requerimientos del colectivo y castigar la desviación del mismo. Pero cuando eso se hace bajo fuertes medidas de presión, se deberá hablar de un sistema coercitivo de influencia. A este respecto, el rol del líder juega un gran papel, más acentuado aún en las organizaciones de carácter piramidal, en tanto que ostentando el poder absoluto y por ello con gran tendencia a recurrir a estrategias de coacción-coerción para imponer tal poder. En las organizaciones sectarias, la presión grupal es una constante que no cesa y que a través de diferentes iniciativas y rituales impone sobre los miembros el sentido de sometimiento a una identidad colectiva homogeneizadora. El adepto, al conformarse a los postulados de la secta e identificarse con su líder, obtiene un mayor sentimiento de seguridad, a costa de algún grado de infantilización mental y social. El fortalecimiento de una identidad colectiva, bajo la exaltación del poder del grupo, sirve para crear un sentido de pertenencia a un núcleo de escogidos que acrecentará la dicotomía maniquea del nosotros o el abismo. El sujeto acaba adoptando la conciencia del grupo como conciencia propia. El odio por el enemigo común, real o inventado, es útil para la unificación del colectivo. La presión de los grupos totalitarios, que los grupos totalitarios ejercen sobre el sujeto para que se confunda con el grupo, se somete a la identidad colectiva, delega allí su responsabilidad y se deje llevar como un miembro anónimo más, contribuye a generar en él un proceso de desindividualización. Y en cuarto lugar, también en este aspecto cognitivo, el control sobre la atención y el lenguaje. La atención de otro puede ser conducida hacia los puntos de interés mediante el control de los estímulos que se le presentan. Ese control adquiere dos formas extremas de intervención, una por defecto y otra por exceso, que son la privación sensorial y la sobresaturación sensorial. En sectas coercitivas es común promover la privación sensorial a través de la meditación, del aislamiento, de prácticas de no pensamiento, etc. Al reducirse el campo abarcado por la atención, gana en intensidad la concentración y la intensificación duradera de esta, como suele suceder en torno a las tareas monótonas y reiterativas tan abundantes en las instituciones totales. Se podría decir que la mayor parte de gente que tiene un trabajo normal pues está también en una institución total de estas. Por analogía. La saturación, por otra parte, es utilizada frecuentemente por las sectas sobre el nuevo contactado. Una forma habitual consiste en ofrecerle una sobrecarga de mensajes nuevos a los que no puede aplicar la suficiente elaboración que le permita realizar un juicio crítico y exhaustivo, por lo que se ve inducido a aceptarlos mecánica y pasivamente. En cuanto al lenguaje, si poseer una jerga común es signo de unidad y exclusividad en cualquier grupo, mucho más lo es en los sistemas cerrados de creencias, como es el caso de las sectas. La comunicación de un adepto se realiza en su mayor parte a través de los clichés doctrinales adquiridos, que son frases cortas, contundentes y claras que sustituyen a procesos de elaboración mental más complejos. Estas frases breves sirven de atajos interpretativos y conforman el que Lifton llama lenguaje del no pensamiento. A la vez, ese lenguaje totalitario está centrado en una jerga que lo abarca todo, abstracta, categórica e implacable. El grupo sectario acaba utilizando un vocabulario reducido y sobrecargado emocional e ideológicamente que condiciona en gran manera la forma de pensar y sentir de sus miembros.
Directamente vinculada con la manipulación del lenguaje se encuentra la de los símbolos. Ciertas palabras actúan de hecho como símbolos. La simbología, igual que los rituales, permite a las sectas conectar con los elementos más irracionales de los adeptos y transferir a estos órdenes y contenidos de carga más intensa y eficaz que los comunicados verbalmente. Y quinta cuestión al respecto de esta dimensión mental y cognitiva, líder y doctrina, nuevos referentes de autoridad. Con el aislamiento, el control de la información, la separación del sujeto respecto a su medio y a su pasado, se consuma el proceso de socialización promovido por las sectas coercitivas. En dicho proceso se incluye la caída de los valores y de las fuentes o principios de autoridad tradicionalmente aceptados por el sujeto, valores y principios que sean sustituidos por los de la secta. En estas sectas, la representación de la autoridad es sustentada por el líder y en paralelo por su doctrina. El líder se sitúa en el vértice supremo de la estructura piramidal de la secta, lo más cercano a la divinidad. Su común narcisismo y megalomanía se acrecientan más aún al comprobar la veneración que le profesan sus seguidores. El liderazgo es personal, de tipo carismático, y su autoridad descansa en las cualidades extraordinarias y sobrehumanas que sus partidarios le atribuyen. La doctrina es el dogma en que los sujetos han de creer, aunque pueda parecer y ser ambigua, confusa o contradictoria. A ella se le concede un valor absoluto que la sitúa en la cúspide de la pirámide de valores del adepto. La extensión de la doctrina es ilimitada, alcanza desde la más pequeña precisión sobre cómo comportarse hasta el más abarcador principio ideológico. La doctrina es experta en todos los ámbitos y ostenta la omnipotencia situándose siempre por encima de la persona. En definitiva, los fines perseguidos por la doctrina justifican los medios empleados para conseguirlos. Bueno, y ya estamos acabando. Entonces, solo nos queda un último punto, que es el de la cuarta cuestión, además del entorno, de los estados emocionales y el pensamiento, el aspecto cognitivo, sobre el que las sectas pueden actuar, y es sobre el propio estado de conciencia de los individuos. Por último, prácticas muy diversas, hipnosis, meditación, cántico de mantras, tareas monótonas, privación o saturación sensorial o drogas, pueden ser utilizadas para inducir estados disociativos en el sujeto, desde los que incidir sobre las alternativas a tomar por él mismo. Para algunos investigadores, la creación y mantenimiento de una continua alteración de estados de conciencia es una de las características más notables que aparecen en el ambiente de las sectas que usan la persuasión coercitiva. La aplicación de las técnicas hasta aquí descritas persigue la transformación paulatina del sujeto y el aumento de su dependencia respecto a la secta para conseguir la conversión plena del mismo a todo un sistema de vida abarcador de hasta los más ínfimos ámbitos de la existencia humana. Pues amigos y amigas, esto es lo que quería compartir con vosotras. Quería que hiciéramos esta lectura tranquila de este artículo, que os dejo en la descripción para que lo podáis revisar cuando queráis. Y porque me parece muy interesante que pues seamos conscientes de cuáles son los mecanismos que las sectas es cierto que llevan al extremo, pero que en general en toda la sociedad y en todos los grupos humanos van a estar presentes y van a jugar un rol, aunque nunca tan extremo o radical como en los casos que estábamos viendo o imaginando, pero desde luego entiendo que todas al leer esto podemos identificar pequeños detalles que nos van a recordar a la manera en la que las sociedades se construyen, a la que se construye nuestra propia sociedad, qué drogas son legales, qué drogas no son legales, qué rituales de paso nos creamos entre nosotros, qué formas de lenguaje son emocionalmente cargados y aceptados y qué otras pues cosas vemos como extrañas y digamos que cuántas veces a una persona se le echa por tierra su forma de pensar o cuántas veces pues entras en un grupo de amigos nuevo y de alguna manera te sobrecargan de emociones positivas al principio, pero después también vienen emociones negativas detrás o en relaciones de pareja. Digamos que todos estos ámbitos son cruciales para nuestra existencia y nuestra relación con los demás, y yo creo que arrojar luz y tenerlos presentes de una manera analítica es una herramienta fundamental para preservar nuestra autonomía del pensamiento y poder afrontar críticamente pues, situaciones que se nos presentan, como pues, por ejemplo cuestionarnos si lo del coronavirus es real o no es real, o los discursos políticos que se nos venden, o los productos de marketing, o cualquier circunstancia de este estilo, o prácticas o dinámicas colectivas que nos puedan proponer, pues tener sentido crítico para no dejarnos arrastrar a cosas en las que no creemos y que creemos que no son correctas. Y eso es algo al fin y al cabo muy personal también, porque como veis, todo esto pone en cuestión los sesgos cognitivos y el determinismo biológico de tantos factores complejos que nos afectan, ponen en cuestión la responsabilidad sobre los actos de uno. O sea, hasta qué punto estamos influidos en gran medida por todas estas dinámicas. Yo lo que creo que la cuestión clave es que sacar de esto es...
que no podemos ser tan duros criticando ciertas posiciones ideológicas, ciertos actos, porque tenemos que remitirnos a la realidad, y es que todas nos podemos ver metidas en una secta, todos nos pueden afectar estos factores ambientales de alguna manera, y nadie es inmune a estas cuestiones. Se requiere mucha suerte, momentos de suerte en la vida para tener ciertas herramientas y ganar ciertas habilidades que te mantengan pues en una posición crítica frente a todo esto, pero no podemos pensar que todo el mundo tiene esa posibilidad durante su vida, ya que estamos todos sujetos a muchas tensiones de este estilo, sociales o ambientales, a lo largo de nuestras vidas. Entonces yo creo que esto tiene que ser pues un punto de unión y de conexión para tratar de tener más empatía unas con las demás y buscar puntos de encuentro y tratar de entendernos mejor, personas que podemos pensar en principio muy diferente. Y eso es todo lo que quería compartir con vosotras hoy, así que como siempre, pues muchas gracias por acompañarme, por vuestra atención, que como veis es un recurso importante que las setas también controlan, y espero no haber sido muy agotador, pero bueno, este vídeo está hecho ahí para quien lo quiera ver, y por lo menos a mí sí que me sirve hacerlo, porque creo que es importante, y porque me interesa mucho el tema, y me encantaría pues escuchar vuestros comentarios o lo que sea, y seguir tirando un poco del hilo todas estas cuestiones. Nada más, me despido, un saludo muy fuerte, que vaya todo muy bien, hasta luego.